¿Qué tal, amigos del deporte? Bienvenidos a una edición muy especial de La Jornada, porque en realidad no es el resumen de un fin de semana, sino el de todo el año 2015. En los próximos minutos vamos a acercaros las alegrías, también las decepciones de un año muy intenso, con muchos minutos de partidos, de entrenamientos, de entrevistas, también de cambios en los diferentes clubes y de éxitos. Y no vamos a hablar de fracasos, pero sí, como decimos, de decepciones para algunos de nuestros deportistas. Y vamos a empezar por el capítulo del fútbol en un año que, por ejemplo, deparó una dificultad para mantener la categoría del Atlético Astorga en su primera experiencia en la segunda división B, con en relevo en el banquillo. Llegaba Pepe Calvo al final de esa temporada para intentar mantener la categoría, lograr ese fin para la entidad que preside Sagrario González. También fue un año en lo más positivo con el ascenso histórico de la Peña a la división de honor, y por ejemplo tuvimos la oportunidad de ver un lleno histórico en el Reino de León con la presencia de la selección española, el combinado de Vicente del Bosque, que se enfrentaba a Costa Rica. Un partido que también tuvo polémica y repercusión a nivel nacional por los silbidos recibidos por el jugador del FC Barcelona, Gerard Piqué. De todo ello os vamos a hablar, también empezando por la cultural y deportiva leonesa, en un año muy importante con los cambios, la entrada como propietaria de la Spire Academy de Qatar, y parece una viabilidad económica y deportiva en el futuro, en un equipo en el que, por ejemplo, hubo cambios en plantilla y en el banquillo. El joven entrenador catalán Juan Ferrando sustituyó en el cargo a Javier Cabello. ...2015 ha sido un año que puede ser vital para el futuro de la cultural y deportiva leonesa. Tras los desvelos para evitar la desaparición y la recuperación de la segunda división B, la segunda temporada en la categoría de bronce propició un cambio en el accionariado. La llegada de la Spire Academy de Qatar como nueva propietaria del club ha dado estabilidad a la entidad culturalista y garantiza su viabilidad económica. Además, el club servirá de formación para jóvenes talentos cataríes que ya forman parte de su plantilla, como los jugadores Tamén y Sultán. En el plano deportivo, la principal novedad ha sido la llegada de Juan Ferrando al banquillo tras la etapa de Javier Cabello y varios fichajes con los que tratar de lograr el salto de categoría a medio plazo. Y la buena marcha del equipo en el grupo primero de Segunda B y la superación de los 3.000 abonados son más elementos para pintar un futuro más optimista. El club también llamó la atención a nivel internacional con la presentación del famoso smoking como prenda que nunca antes había utilizado un equipo de fútbol. Capítulo importante fue la llegada como patrocinador de Save the Dream. De esta forma, el club leonés se convirtió en imagen mundial de esta organización solidaria. La temporada no fue sencilla para el Atlético Astorga en su debut en Segunda División B. La categoría solo se pudo salvar en la recta final tras el relevo en el banquillo. Pepe Calvo sustituyó a Carlos Tornadijo al frente de la nave Maragata en su intento de consolidarse en la división de bronce. Con el comienzo de la nueva temporada, de nuevo se han producido cambios con la incorporación de Paulino Martínez al banquillo, tras no funcionar el equipo con Álvaro García. 2015 también será muy recordado para los aficionados al fútbol por la presencia en León de la selección española absoluta. El combinado de Vicente del Bosque se enfrentó a Costa Rica de Keylor Navas en una cita no exenta de polémica por los silbidos recibidos por el defensa del Barcelona, Piqué. De nuevo el estadio se llenó con más de 13.000 espectadores en las gradas y durante 2 días la ciudad acaparó la atención de todos los medios con la presencia de los internacionales de La Roja en su camino hacia la Eurocopa de Francia del próximo año. En las categorías de base, León perdió de la máxima categoría al Puente Castro, pero dio la bienvenida a la Peña. Por primera vez el histórico club capitalino alcanzó la división de honor para medirse a los mejores del país en un grupo de clubes del potencial del Real Madrid o el Atlético.
Pasamos ahora al capítulo del balonmano y a la banca de mar. La transición entre 2015 y 2016 no ha sido sencilla para el equipo después de que por primera vez en la pasada temporada la escuadra marista se quedara fuera de competición europea después de muchos años. Se propició con mejoría en el aspecto económico, también un cambio en el banquillo. Se fue Dani Gordo y llegó Rafa Guijosa, con mucho nombre, sobre todo como jugador, después de haber sido en su día el mejor extremo del mundo, el exjugador del Barcelona. Y además del técnico madrileño hubo renovación en la plantilla, la llegada de jóvenes jugadores y un veterano, Juanín García, que volvía a casa después de 10 años desde que se fue rumbo a la ciudad condal. En balonmano, en la banca de mar vivió también numerosos cambios tras una temporada de transición con el equipo fuera de puestos europeos por primera vez en muchas temporadas. El club dio pasos adelante en el apartado económico para salvar las dificultades del reciente concurso de acreedores y planificó un ilusionante proyecto deportivo encabezado por el que fuera mejor extremo del mundo, Rafa Guijosa. Junto al entrenador madrileño, el año propició el retorno del veterano Juanín García una década después de su marcha al Barcelona. El plantel se completó con jugadores como los brasileños Leo y Acacio, con Juanjo Fernández, Nacho Huerta, el meta Chúpara, el lateral Vieira o el retorno también de Gonzalo Caro. El equipo debutó con buen pie en la liga antes de que la ciudad de nuevo albergara a los mejores clubes de España con la disputa de la Copa Asobal. Y el pasado de la de Mar no se entendería sin una figura como la del hermano Tomás. A sus 87 años y después de 5 décadas en la formación de jugadores, este religioso entusiasta del deporte fue reconocido en la Gala Valores de Es Radio. Pasado imborrable en la historia reciente de la de Mar, tiene como protagonista a Manolo Cadenas, ahora al frente de la selección española. También los hispanos pasaron por León y disputaron un partido frente a la selección de Alemania. Para nuestros equipos femeninos fue un año también de situaciones contrapuestas. Por ejemplo, el Cleva tuvo dificultades para mantener la categoría y también se produjo un relevo en el banquillo. Javi Callejo dio paso a Kiko Álvarez, que volvía a este equipo después de varias temporadas con esa combinación de veteranía y juventud. En el caso del Aros, la temporada para las chicas de Moses en la Liga Femenina 2 de baloncesto fue muy exitosa con su presencia en el playoff y con el mismo objetivo, intentar el ascenso en la máxima categoría en la presente temporada con una de las mejores parejas de jugadoras americanas. El objetivo de la permanencia en la máxima categoría también lo alcanzó no sin dificultades el Cleva. La transición entre una y otra temporada produjo cambio en la dirección con la vuelta de Kiko Álvarez como recambio de Javi Callejo. Las limitaciones presupuestarias obligaron de nuevo a confeccionar una plantilla basada en la cantera y en jóvenes jugadoras, en muchos casos sin experiencia en la división de honor, como complemento a las veteranas Cristina y Raquel Caño, o jugadoras ya consolidadas en la élite como Marta Méndez o Tati. Dentro del deporte femenino tuvo gran valor la temporada del Aros, logrando el playoff de ascenso a la máxima categoría con una de las plantillas más jóvenes de todo el país. A pesar de contar con alguna baja, la escuadra de Moses ha logrado estar de nuevo en la línea de salida de una campaña con el objetivo de entrar en la pelea por el ascenso. Junto a las jóvenes canteranas y veteranas como Mabel,
La entrenadora alavesa ha logrado contar con una de las mejores parejas de americanas, con Dunlap y Sinclair. En el deporte de la canasta, la ciudad de León sigue viviendo con nostalgia la falta de un equipo en la máxima categoría, y de momento coexisten en la Liga EVA dos proyectos similares: el del Agustinos Leclerc, que lograba jugar la fase de ascenso a la Le Plata pero no lograba ese objetivo del salto de categoría, y por otro el Fundación en Baloncesto León, además con relevo en el banquillo. Tinujidos se iba para Palencia y llegaba Ángel Jareño, precisamente con el recuerdo de lo que fue su etapa en la Liga Leforo en Baloncesto León. Y una categoría por debajo, en el Onzonilla, llegaba otro viejo conocido de la afición leonesa. Volvió a las pistas Jaime Peterson con 44 años de edad. En baloncesto masculino, Agustinos Leclerc llegó a la fase de ascenso, aunque no logró el pasaporte a la Le Plata. El cuadro de Adrián López de nuevo inició un proyecto para intentar luchar por el playoff e incluso convertir a León en la sede de esta fase. En la Liga EVA coexisten el proyecto de Agustinos y el del Fundación Baloncesto León, de nuevo con Tinujidos al principio de la temporada, de fichajes como el de Basemore, hermano del jugador que milita en los Atlanta de la NBA. Sin embargo, en el último tramo del año tuvo que regresar Ángel Jareño al conjunto leonés tras la marcha a Palencia de Tinujidos. Una categoría por debajo, el Onzonilla Serviclima logró la vuelta del recordado jugador Jaime Peterson, que a sus 44 años se ha convertido en refuerzo de la escuadra de Tony Iglesias tras la huella imborrable que dejó en el último ascenso a la ACB del desaparecido Baloncesto León. En el deporte individual, claro protagonismo para Carolina Rodríguez. La gimnasta leonesa logró el 9º puesto en el Mundial y le dio el pasaporte para los próximos Juegos Olímpicos de Río 2016. Será además la gimnasta en la historia con más edad en participar en una cita olímpica. Tampoco pudimos olvidar las citas para los deportistas populares con el auge del running o, por ejemplo, el mundo del pádel. En el apartado individual brilló especialmente la gimnasta Carolina Rodríguez. Con su 9º puesto en el Mundial, logró convertirse en la participante de más edad en unos Juegos Olímpicos. Será en la cita de Río de Janeiro 2016. 2015 también será recordado para el ciclismo provincial, como el año en el que de nuevo un leonés llegó después de varios años al pelotón, con el fichaje de Miguel Ángel Benito por el Caja Rural. La lanzadora de disco Sabina Asenjo se proclamó de nuevo campeona de España y recibió el reconocimiento como mejor atleta absoluta de Castilla y León. En el deporte popular, el running siguió ganando adeptos con un amplio calendario de carreras y se pudo comprobar cómo el pádel es algo más que un deporte de moda. El programa Zona Pádel de TV León, grabado en las instalaciones de Padel Park, contó con las historias de muchos leoneses que se animaron a coger la pala.